Vayamos a ver juntos eso que estás pensando. Actualmente en el medio de los adolescentes es muy común que estén usando la pastilla de emergencia como un método anticonceptivo de constancia. A la primera relación sexual o sin importar el orden de la relación sexual, los chavitos la están promoviendo entre ellos mismos como el método anticonceptivo de rápido, eficaz y de fácil acceso. Entonces está siendo muy utilizado, pero mal utilizado al mismo tiempo, como en la aplicación que se le está dando a la misma. No se está utilizando como un método de emergencia, sino como algo común. Hay chavitas que lo utilizan hasta 3 veces en el mismo mes y a veces pues ni siquiera se la saben tomar bien. Porque, por ejemplo, ellas saben que el lapso entre una pastilla y la otra son 12 horas, pero a esa edad como que no se tiene mucha conciencia del seguimiento de esas horas. Entonces hay chavitas que las toman a las 15, a las 20 o inclusive antes de las 12 horas como para que no se les olvide. O inclusive hay gente, los mismos chavitos pues que van y revisan burós de la mamá, botiquín de los papás. Y por ejemplo, una vez me tocó el caso de una niña que dijo, es que mi novio me dio un parche anticonceptivo y me lo puse después de que tuvimos relaciones. Entonces ella trajo el parche pegado 2, 3 semanas hasta que se le fue despegando solito y se lo quitó. Considero que no es falta de información, más bien es como la facilidad del tomárselo, porque sí les hacemos mucho hincapié en cuáles son las 3 funciones básicas de la pastilla de emergencia. Probablemente esa de la mayoría de los chavitos no tienen la facilidad económica de ir con un médico, con un ginecólogo que les dé un método anticonceptivo de uso frecuente o alguien que les diga cómo manejar ese tipo de anticoncepción y por eso recurren a lo más fácil, a lo más sonado, a lo más utilizado entre ellos mismos. Por decirte, un grupo de 25 chavitas, 5 han iniciado vida sexual y de esas 5, entre 2 y 3 han utilizado pastilla de emergencia. Hay chavos que confiesan, es que desde ese momento que tuvimos la oportunidad de tener relaciones sexuales, ella dijo, no importa, yo me tomo la pastilla. Creo que tienen los hombres más conciencia del condón que las mujeres. Y la conciencia del condón en el hombre es más como por prevenir el embarazo que por prevenir una infección. Las chavitas como que en su afán de descubrimiento y de presunción con las mismas amigas, ellas hablan de que conocen cómo evitar un embarazo a través del método natural. O sea, inclusive ellas dicen, es que no estaba en mis días peligrosos. Entonces cuando tú las cuestionas, bueno, ¿cuáles eran tus días peligrosos? Es que no sé, pero yo estoy segura que no eran mis días peligrosos. Entonces, esos términos manejan entre ellas, pero ni siquiera saben contar un ciclo menstrual, o sea, no saben ni siquiera ubicar qué parte de su ciclo menstrual es en el que se encuentran. Mucho menos identificar, por ejemplo, cuando una mujer está ovulando. Entonces, ellas están como muy confiadas o muy creídas de ese aspecto de que ellas controlan la natalidad así. Yo sé que a veces en casa cuando los niños empiezan a preguntar acerca, bueno, y ni tan niños, ya adolescentes, cuando empiezan a preguntar acerca de pastilla de emergencia, en casa se hace un silencio vergonzoso de quién contesta, debo de contestar o no. Pero la verdad es que realmente los muchachos toman la pastilla. O sea, realmente en la adolescencia, los jóvenes y a veces los adultos están tomando la pastilla. Entonces más vale tomar cuidado, tomar conciencia y todos escuchar las recomendaciones que estamos platicando aquí, porque de verdad es algo que sucede. Y como veíamos en la cápsula, el uso del condón a veces no es tan común como no, debería de ser. Entonces, sobre todo, esta pastilla, doctora, cabe mencionar que, como dicen, no previene enfermedades de transmisión sexual. No, definitivamente no. Entonces, la pastilla es únicamente para prevenir el embarazo. Y entonces, si se utiliza como un anticonceptivo común, servirá como anticonceptivo, aunque traerá muchísimas alteraciones, decimos, por el tomarla con esta frecuencia, alteraciones menstruales a la niña y menstruales, y además de provocar una sobrecarga al hígado, por ejemplo, en este trabajo, al retorno venoso, o sea, la aparición de varices, por ejemplo, predisposición, el cáncer de seno. Entonces estamos hablando, no es cualquier cosa estarlas tomando como de común, Claro. pero una cosa muy importante, no nos va a evitar ninguna infección de transmisión sexual. Entonces, por eso tendríamos que decir en esto que tú decías al principio, es de emergencia, sí existe, como decía la psicóloga, se está tomando, se está consumiendo muchísimo y se está consumiendo por los jóvenes,
sin mucha conciencia de qué es, porque no tienen conciencia de la sexualidad, de la educación sexual, de las alternativas. Nuevamente, lo que yo siempre insisto, Vero, no me cansaré de insistir, aunque me digan, ya lo oímos, ¿no? Sí. Los papás somos quienes más queremos a nuestros hijos, por favor, démosle herramientas, ¿no? El hablarles de las cosas como son y de sexualidad no es invitarlos a aventarse a esta vida, es como decirle al hijo, hijo, si tú comes carne echada a perder, te vas a sentir mal. Bueno, dice, esto es sentirme mal, Claro. pero hijo, el pisarle mucho al carro, aunque te dé gusto y o sea, y te cause Es placer, peligroso. es muy peligroso. Y entonces los jóvenes sí lo llevan aquí a aguas, ¿no? Sí, Tengo cuidado. la posibilidad de chocar, pero en Exacto. sexualidad ni siquiera les decimos qué posibilidades tienen, que aunque esto te cause placer, en sexualidad, como tú dices, no se habla de placer. El placer es una palabra que no se habla de Exacto. el embarazo, el no hagas, el sí hagas, pero no se habla de eso. Entonces, esto sí te va a dar placer, hija. O sea, reconoce que te va a dar placer, pero te va a cuidado. dar esto. Y fomentar también el uso del preservativo, que es bien importante, ¿no? El Sí, uso de... la prevención de para evitar infecciones. enfermedades y para evitar Claro que también sí. el embarazo y otro tipo de cosas así. Pero bueno, doctora, en el mercado yo veo mucha variedad de pastillas. ¿Todas son iguales? ¿Dan el mismo efecto? ¿Hay unas más peligrosas que otras? No sé. Las que están consideradas como tal, que uno llega y las pide así como anticoncepción de emergencia, todas tienen la misma dosis. Cabe aclarar que hay presentaciones de una pastilla y presentación de dos. ¿Puedo comprar Cualquiera de las que presentación? hay, ahorita hay como 5 o 6 aquí en México, aquí en Guadalajara, en cualquier farmacia, también las encuentra uno. En algunas farmacias dan más orientación que en otras, en algunas farmacias tienen gente más capacitada que te dice inclusive, te dice, ¿quieres la de uno, quieres la de dos? O saben de esto, ¿no? Ok. Y entonces habría que saber, las de dos, pues es la misma dosis, nada más repartida en 2 tomas. Esa es la que se toma una, y a las 12 horas, tratando de que sea exacta, se toma la siguiente dosis. Y cuando nosotros nos encontremos con una presentación que es una sola dosis. Vienen juntas, por decir así, y entonces estamos tomando una dosis más fuerte. Aquí la mujer que sepa que se le va a irritar el estómago, que vomita muy fácil, pues ojalá pidiera la de 2, ¿verdad? Claro. Las pastillas en 2 para dar 12 horas a que medio el estómago se recupere un poquito, y quien no, pues también puede pedir la de una y es una dosis completa, ¿no? Haciendo la aclaración, hay que prevenir mucho y estar muy al pendiente de los Exacto. vómitos, esto es lo más importante y lo que más disminuye el efecto, ¿no? Entonces, cuidar mucho esto. Sí, entonces, bueno, retomando, decíamos que lo podemos tomar cualquier mujer que está dentro de su periodo, Que ya tiene vida reproductiva, bueno, que tiene vida que reproductiva, ya menstrua, desde que que menstrua se debe hasta de que tomar deja de dentro menstruar. de las primeras 72 horas después de Después tener del coito, relaciones sexuales para que tenga un buen efecto. para que tenga un buen efecto. Bueno, pues espero que no hayan quedado dudas, pero si tiene usted todavía dudas, escríbanos a nuestro correo electrónico, la dirección sexologoexisto@cux.udg.mx, como ya lo habíamos mencionado. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero. Buenas noches. Gracias a Jeffrey Fernández por las fotos que usted tiene el placer de ver en nuestros plasmas. A usted muchas gracias por habernos acompañado. De parte de todos nosotros, gracias. Mi nombre es Verónica Alcaraz. Hasta la próxima.